Muy bien. Mis amados, tengo el gusto de compartir con ustedes un tema de actualidad. No es un tema desafiante, es un tema más educativo. Yo lo ubicaría como educativo, pero va un poquito más allá, porque lo que Dios trae para nosotros tiene mucha importancia el día de hoy. No sé si están enterados, pero hace más o menos 2 semanas la Suprema Corte de Justicia de este país, que es el órgano supremo, como lo dice su nombre, en materia judicial. Tenemos 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pues el poder judicial, la autoridad máxima es la Suprema Corte de Justicia, emitió un decreto mediante el cual cualquier ley que se promulgue en cualesquiera de los estados de la Unión, así se le llama al país, que vaya en contra del matrimonio homosexual, será declarada anticonstitucional. Eso fue hace aproximadamente 2 semanas. Hace 2 días, Estados Unidos también dio toda la apertura a los matrimonios homosexuales. Allá la tienen peor que acá. Les voy a explicar por qué. Pero bueno, es tiempo de que definamos nosotros la posición, no nuestra. No voy a hablar de cuál es la posición del camino o la posición de la Iglesia de Cristo, sino la posición de Dios. ¿Qué dice Dios de todo esto? La gran ventaja es que nosotros tenemos una Biblia enfrente a la que consideramos la palabra de Dios. Por otro lado, quizá no todos ustedes me conozcan, la gran mayoría sí. Puede haber gente que nos visita o puede haber gente que tiene poco tiempo de haberse incorporado con nosotros y no me conocen, no conocen cuál es mi actitud ante problemas de homosexualidad. Y yo quiero decirles que no soy homofóbico. ¿Qué es homofóbico? La persona a la que hablar del tema o ver a una persona homosexual le da tirria y dice fuchi. No soy así. Quiero decirles que más bien estoy del otro lado. Yo soy homofílico, no homofóbico, sino homofílico. Y lo he dicho en varias ocasiones. Esto es aquella persona que estando preso, estando cautivo en un pecado como este, necesita ayuda. Le ofrezco el amor de Cristo y toda la ayuda para que recupere su identidad sexual. Así soy yo. Tal vez pues eso no le simpatice a mucha gente, pero pues así soy yo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, todo lo que va a salir de mi boca, en primer lugar, va a ser palabra de Dios, pero en segundo término, con una posición no homofóbica. Ustedes lo verán, ¿sí? La posición de Dios, ¿qué creen? Tampoco es homofóbica. Pero sí pongan atención, porque es tiempo de que recordemos qué dice Dios del matrimonio, qué dice Dios de la homosexualidad y qué dice Dios de los homosexuales. 3 cosas diferentes. Voy a hablar del matrimonio, voy a hablar de la homosexualidad, pero también voy a hablar de los homosexuales. Y al final sacaremos conclusiones. En primer lugar, yo quiero que me acompañen a Génesis capítulo 2, versículos 20 al 24. La palabra nos va a hablar acerca del matrimonio que Dios instituyó. Dice así: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos en este pasaje, mis amados, especialmente verso 24, que la institución del matrimonio de Dios, porque lo inventó Dios, no lo inventó el ser humano o la sociedad en su conjunto. El hombre no lo pudo haber inventado porque nada más había un género, y habiendo un género pues ya no sabíamos cuál era, ya luego se nos dice que era un varón, pero había un solo varón. ¿De qué sirve tener un varón si no tenemos una mujer? De nada. Eso Dios lo sabía. Dios formó parejas de animales, excepto, yo ya sé que no somos animales, pero excepto al ser humano. Al ser humano nada más creó un varón. O sea, la creación no estaba completa. Y Dios mismo dice en el verso 18, 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Toda la demás creación recibió palomita. Vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Pero aquí Dios dice, no es bueno. Es decir, me falta, no he terminado. Y entonces acabamos de leer la forma, que no es una forma metafórica, sino es una forma literal. Así fue formada la mujer. La mujer es formada del ADN del varón, esto es, todos venimos de Adán, incluyendo a Eva. Por eso es que los estudios que se hacen del ADN, pues encontramos comprobación de todo lo que está escrito en la palabra. Muchos miles de años después de la creación, la ciencia nos está permitiendo comprobar que todos procedemos de Adán. Nosotros estamos viendo en el verso 24 que el matrimonio instituido por Dios es un matrimonio heterosexual. Interviene un varón e interviene una mujer. Ahora les invito a que retrocedamos al capítulo 1, versículos 27 y 28 del mismo libro. Génesis 1, 27 y 28. Y leemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Hasta ahí me voy a quedar. Fructificad y multiplicaos. Aquí estamos viendo la confirmación de lo que ya leímos en Génesis 2, que es una ampliación de lo que sucedió en Génesis 1. Dice la palabra de Dios en el verso 27 que Dios creó dos géneros. No hay más que dos géneros creados por Dios: el género varón y el género hembra, el género masculino, el género femenino. No hay más. Y además está implícito la bendición de Dios. Cuando se une un varón con una mujer, viene la multiplicación, viene la procreación. Y hasta ahorita que yo sepa, una unión homosexual no procrea, ni procreará. ¿Por qué? Porque no es ni plan de Dios ni bendición de Dios para esa relación. No hay bendición de Dios para esa relación. Aquí claramente nos dice la palabra quién crea el matrimonio. Nuevamente dice Dios, y lo forma a partir de un varón y de una mujer, ¿sí? Y cada cual trae su respectivo paquete celular para procrear. Y vamos a procrear personas semejantes a nosotros, igualmente divididos en dos géneros, masculino y femenino. La ciencia al día de hoy no ha podido determinar que una persona que se dice homosexual, aunque
aunque nos traten de convencer, es que así me hizo Dios, no es un asunto científicamente comprobado. Más bien, lo que sí vemos es que un varón que quiere parecerse a una mujer tiene que recurrir a hormonas femeninas y a cirugías. Y está tan avanzado el proceso que, y lo digo de veras con respeto, no estoy queriendo burlarme o ser irónico, que dejan unos monumentos. Hacen unos monumentos que de lejos uno dice, qué guapa mujer, y luego le dice, no, sabes que no es mujer, es un travesti o no sé, un transgénero, como se le llame. Entonces, se pueden hacer esculturas, pero tiene que ser artificial, eso se tiene que estar alimentando con hormonas. Quiere decir que no es que Dios les haya dado hormonas femeninas. Por lo tanto, desde el punto de vista de Dios, un homosexual no nace, sino un homosexual se hace. ¿Sí? No nace, se hace. Quizá alguna persona tenga una pregunta en mente, ¿y los hermafroditas? Esa es otra cosa. Ese es un defecto genético, es un accidente genético. Sabemos que tenemos una naturaleza caída, pero un hermafrodita no es homosexual, más bien carece de sexo. Una persona hermafrodita tiene esbozos de los órganos reproductores femeninos y masculinos a la mitad, no terminados ninguno de los dos, y ninguno sirve. Eso es una persona hermafrodita. Entonces no tiene nada que ver con homosexualidad. Entonces, lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, Mateo capítulo 19. Y lo único que vamos a encontrar es la validación de los preceptos que hemos estado hablando en el libro de Génesis. Mateo capítulo 19, versos 4 al 6. Hablando el Señor Jesucristo dice así: Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué junta Dios? Varón y hembra. Lo que junta Dios es varón y hembra. Y además, volvemos a hablar de un propósito. El propósito es que la especie no desaparezca, mantener a la especie, y no nada más mantenerla, sino poblar toda la tierra. ¿Sí? Ese era el propósito de Dios, que todo el planeta estuviera poblado. Sabemos que hubo rebelión en contra de ese plan original de Dios en la persona de los habitantes de la llanura de Sinar, en donde edificaron una ciudad grande, una metrópoli que se llamó Babel. ¿Sí? Entonces allí nos damos cuenta de estas cosas, pero sin embargo Dios confundió el lenguaje de las personas con el objeto de que el propósito de Dios se cumpliera, llenar la tierra con la especie humana. ¿Cómo? A base de reproducción. ¿Cómo se lleva a cabo esa reproducción? Varón y mujer. No hay otra forma. Varón y mujer. Porque ese es el plan de Dios, y cuenta además con la bendición, con el beneplácito de parte de Dios. Yo creo que entonces queda claro. Añadiría, si acaso, que también el matrimonio, en el caso de la raza humana, tiene propósitos de placer, porque Dios
quiere que el ser humano tenga placer en su relación. Un extremo de comunicación viene siendo la sexualidad.